All right, we are going to go ahead and get started. I just want to put it out there that this meeting is being recorded for those parents that are unable to attend. Vamos a comenzar. Si queremos dejarles saber que esta reunión está siendo grabada para aquellos padres que no pueden asistir en estos momentos. So tonight, we are going to talk about the reopening of schools, as you may have heard from Dr. Golson. El día de hoy, en esta noche, vamos a hablar sobre la reapertura de la escuela, tal como a lo mejor ya escuchó a la CEO de nuestro condado, que es la señora Golson. This will be the first of many meetings, so please do not worry. We're going to continue to talk about this before students return. Este va a ser el primero de muchas reuniones que vamos a tener acerca de este tema, así que por favor no se preocupen. All right, so the planning and preparation as of today. So all of the information is as of today. Lo que vamos a compartir el día de hoy es la planificación y la preparación a partir de hoy. O sea, toda la información que tenemos es lo que tenemos en estos momentos. So before we begin, I see that there's a parent that's having a difficulty with the sound. You want to make sure that you click connect to audio, and we'll put that in the chat as well. El padre que está teniendo problemas con el audio tiene que asegurarse de conectarse al audio de la internet para poder escuchar. Right now, you all are not able to unmute yourselves. I want for us to kind of go over the information, and then we will open it up for questions that you can either put in the chat or you will be able to unmute yourself and ask them. En estos momentos su dispositivo sí va a estar puesto en silencio porque queremos poder compartir toda la información con ustedes y al final le vamos a dar la oportunidad de hacer sus preguntas porque sabemos que las van a tener y vamos a dejarlos que pongan sus dispositivos en alto y no en silencio. All of the information that we will be sharing will also be posted on our website. So if it's a lot of information to take in tonight, do not worry, you'll be able to process it on your own. Y también vamos a poner la información que vamos a compartirles el día de hoy en nuestra página web de aprendizaje a distancia. Sabemos que va a ser bastante información, así que no se preocupen. All right. So let's kind of go back in time. Do you know that there was a pandemic before in 1940? Vamos a regresar un poco en tiempo. ¿Sabían que hubo otra pandemia en 1940? Well, this is what it looked like. So all of these children were gathered around a radio when the polio outbreak happened in 1940. Así en esa foto, así es como se miraba. La pandemia fue del polio, que fue en los 1940s, y así es como los niños en esa época tuvieron que hacer escuela. So this is what remote learning looked like. They were listening to a radio. Así es como se miraba el aprendizaje a distancia para ellos. Estaban escuchando un radio para poder aprender. Now, this is distance learning in 2021. Ahora en el 2021, así es como se mira el aprendizaje a distancia o la educación a distancia. A little bit different, but listen, we've been here before. Un poco diferente, pero escuchen, hemos estado aquí antes. So let's talk about the information that was shared today. Vamos a ahora hablar acerca de la información que fue compartida el día de hoy. So as shared today, students will begin to return to schools on April 8th. Como se fue compartido hoy, los estudiantes van a comenzar a retornar a la escuela a partir de abril 8. So the purpose of today is to just kind of talk to you about what we have developed, the plan, and then what that looks like specifically at Chillum. Entonces, el objetivo de esta noche o de esta reunión es para proporcionarle comprensión de la planificación y la preparación que vamos a tener específicamente en Chillum, en nuestra escuela. I want to make it clear that parents, you still have an option of deciding if you would like to continue with distance learning or allow your student to come in for in-person learning.
Algo que quiero hacer, que la doctora quiere hacer claro, es que ustedes como padres tienen la opción de mantener a su estudiante en casa a aprendizaje a distancia o dejarle que retorne a la escuela. O sea, tiene la opción, no es mandatorio. So again, you are not mandated to send your students in. You still have that option. De nuevo, no es mandatorio que usted mande a su estudiante físicamente a la escuela. Todavía tendría la opción de mantenerlo en casa aprendiendo a distancia. So first, we're just going to talk about the health and safety protocols and what we are using to determine the status of COVID-19 and just some of the things that we're putting in place for students' social, emotional, and mental health. Primero vamos a hablar sobre los protocolos de salud y seguridad, indicadores para la apertura del CDC, estado actual del COVID-19 en nuestro condado, en nuestras escuelas, y también los recursos sociales, emocionales y de salud mental que tenemos para los niños. So Prince George County Public School uses the CDC guidelines to develop any protocols or procedures to put in place for students and staff. Las escuelas públicas del condado de Prince George's utilizan las pautas del CDC para desarrollar protocolos, procedimientos y procesos para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal de nuestra escuela. So this is an example of the indicator that they use to determine if there's a low risk of transmission in schools or if there's a high risk. Esto que está viendo aquí es un protocolo o un indicador que ellos usan para determinar si hay, digamos, exposición baja al virus o si hay una exposición alta en nuestra escuela o en las escuelas. So again, at the top is the most important part. So it's the number of new cases within the last 14 days. And so they use the top portion to determine if there's a low risk of returning students or if there's a high risk of returning students. La porción alta, la porción que está hasta arriba, esa es la porción más importante que básicamente enumera los números nuevos de casos en el condado en los últimos 14 días. Entonces, esto diría si hay un bajo riesgo a transmisión en las escuelas o habría un alto riesgo. So this is just a snapshot of the dashboard of Prince George County, the COVID-19 dashboard. Esta foto es una foto de dónde está el condado de Prince George's County en base a los números y en base a la información en los números de casos de COVID-19. This link is also on the Prince George County Public Schools website, so you can always go on to look at what the current status of COVID-19 is in Prince George County. Y también este enlace o este link está también en la página web de nuestro condado, de nuestras escuelas públicas del condado de Prince George's County, que puede usted ir visitar y ver la información en lo que va cambiando a lo diario. So let's talk about the social, emotional, and mental health support that we're going to put in place for our champions. Ahora vamos a hablar acerca de los recursos sociales, emocionales y de salud mental que vamos a poner en Chillum para apoyar a nuestros campeones. The first thing that we have developed is a COVID compliance committee. Lo primero que tenemos es nuestro comité de cumplimiento de COVID-19, que es un comité en la escuela. Every school, as part of the reopening plan, was required to create a committee for the individual school. Cada escuela fue requerida por el condado de crear un comité que va a apoyar para asegurarse que nuestros niños estén sanos y estén bien. Entonces, cada escuela en el condado va a tener un comité. So the purpose of this committee is to ensure daily that we are enforcing the COVID guidelines, ensuring that all of our students are safe, all of our staff members are safe within the building. El propósito de este comité es asegurarse que todas las líneas, las guías de ayuda están siendo seguidas o que están siendo implementadas, que las líneas de protección, de seguridad,
de salud que hemos puesto o se han puesto en la escuela o en el condado sean seguidas y respetadas por el staff y los niños para asegurarnos que todos estén bien. So some of the things that we'll do in this committee is ensuring our champions, are wearing their masks, we're taking temperatures, ensuring that we're staying 6 feet apart. And so there's different members on our team. Algunas de las cosas, perdón, que haría este comité, por ejemplo, en base a los campeones, es asegurarse que los campeones están usando sus máscaras diariamente durante todo el tiempo que estén en la escuela, que se estén lavando las manos, que estén a 6 pies de distancia. Este comité varía en personal, o sea que hay diferentes personas que representan los diferentes departamentos adentro de nuestra escuela, están compuestos en este comité. So now let's talk about just the facility operations and some of the things that we have put in place to prepare for our champions to return. Ahora vamos a hablar sobre las operaciones de nuestro edificio, o sea, las cosas que estamos haciendo en preparación antes que los niños vengan para asegurarnos que todo el edificio esté listo. So we have sanitizing dispensers, an increase of hand sanitizing dispensers around the building. Tenemos una alta cantidad ahora de hand sanitizer, que es para echarse en las manos, para limpiarse las manos. Tenemos unas cantidades altas y vamos a tenerlas alrededor de la escuela, o sea, dentro en diferentes partes del edificio. We also have additional paper towel and soap dispensers at different hand washing locations. También tenemos papel toalla adicional, al igual que dispensadores de jabón para lavar las manos. Hemos incrementado eso también en diferentes lugares, especialmente en diferentes zonas designadas para lavar las manos. To minimize student use of water fountains, bottled water will be distributed to school sites often. Para evitar que los niños usen la fuente de agua para beber agua, las escuelas van a recibir usualmente o a menudo van a recibir botellas de agua que se les darán a los niños. We also have signage around the building indicating mandatory hand mask wearing, encouraging hand washing, and ensuring that we are staying 6 feet apart in different areas of the building. También alrededor de todo el edificio tenemos básicamente como ejemplos o fotos que van a indicar el concepto de los 6 pies a distancia, también como pancartas o pósters que van a decir el concepto de lavar las manos, entonces diferentes formas visuales que le ayudarán a los niños a mantenerse separados y al igual que lavarse las manos constantemente. We have new filters that have been put in place into our HVAC systems, and then we have also increased the hours of operation for our HVAC systems. También le pusieron nuevos filtros a la calefacción y al sistema de aire acondicionado de la escuela y también han aumentado el cuánto trabaja el sistema de aire. O sea que va a trabajar más a menudo para asegurarse la circulación del aire. We also have barriers that have been placed in our cafeteria, as well as we will be purchasing sneeze guards and barriers for students sitting at the desk. También han puesto protección de división donde la parte de la cafetería y también van a tener protección de cobertura en los asientos o las mesas de los niños cuando estén ellos en clase. Van a tener protección alrededor de su mesa. Also, our day and night supervisors, so our custodial team, they have been trained on the COVID-19 cleaning protocol. And so every day we're disinfecting every touch point every day. And that's one of the things that the COVID compliance committee will continue to ensure that we're disinfecting every touch point within the building.
También la persona indicada, el señor Bond, que es la persona indicada, el manager del edificio y su equipo de mantenimiento han sido entrenados para lidiar en el concepto de limpieza en lo que se basa al coronavirus. Entonces ellos fueron entrenados para hacer limpieza profunda diariamente todas las noches para asegurarse que cada vez que retornemos a la escuela los niños estén igual a salvo. Y también el comité del COVID-19 que está compuesto en nuestra escuela va a asegurarse que también estas líneas de limpieza sean seguidas a menudo. So the next thing I want to talk about is what is called the care room. So this is the COVID assessment response evaluation room. Ahora vamos a hablar de un cuarto que se llama el Care Room, que va a ser básicamente el lugar de evaluación, de respuesta de la evaluación, o para asegurar, va a ser un lugar donde van a evaluar a los niños que posiblemente tengan o estén enfermos, no se sientan bien. So this room is very different than the health room. So these are two separate locations. Este lugar o este cuarto va a ser diferente al cuarto de la enfermería. O sea, el cuarto de enfermería es usualmente donde los niños van si se raspan o algo les duele o algo así, pero este específico cuarto va a ser diferente a la enfermería. So the COVID care room is for any student that is having or exhibiting any symptoms of COVID-19 or has a temperature of over 100.4. El cuarto de care room, básicamente lo que es un cuarto donde van como le dije, va a ser un cuarto donde van a evaluar a los estudiantes que posiblemente tengan síntomas o desarrollen o demuestren síntomas del coronavirus o tengan temperaturas más arriba de 104 para arriba. So within this COVID care room, the mask will be required. We will also be enforcing the 6 feet social distancing as well. En este cuarto también se aplica el concepto de usar las máscaras todo el tiempo y también van a mantener la distancia de 6 pies. The COVID care room, its location allows for students that are placed in this room to be dismissed from the classroom without going anywhere else within the building. Esta sala de cuidados del COVID-19 está puesta o está en un lugar en el edificio donde, digamos, por ejemplo, si hay un niño que está enfermo, que está en ese cuarto, se le va a hacer fácil al padre venir a traerlo sin necesariamente entrar adentro del edificio y va a salir por una puerta designada donde no tendría que moverse alrededor del edificio para venir a traer a su estudiante. There will be daily cleaning and disinfecting of the health room as well as the care room. Y va a haber limpieza profunda, al igual del cuarto de enfermería, al igual que esta sala de cuidados del coronavirus, van los dos a ser limpios profundamente todos los días, o limpiados todos los días. So let's talk about student safety protocols. Ahora vamos a hablar sobre los protocolos de protección al estudiante. So it's to be noted that all Prince George County Public School staff members, regardless of their role in the building, will be required to conduct self-checks before they report to the school building. Todos los trabajadores del condado de Prince George's County van a tener que evaluarse a sí mismos todas las mañanas antes de venir a trabajar. If while a student is in the building and they have a temperature of 100.4, they will be placed in the care room, and parents or guardian will have an hour to pick the student up. Si un estudiante durante la escuela comienza a demostrar o enseña síntomas de tener fiebre de 104 o más, entonces inmediatamente se le pondrá al estudiante en la sala de cuidados de COVID-19 y se le llamará al padre inmediato para que lo venga a recoger.
All students are required to wear a mask throughout the entire day. That means from the time they enter the building at 8 o'clock to the time that they dismiss at 2:10. Todos los estudiantes de las escuelas públicas del condado de Prince George's County tienen que usar las máscaras todo el tiempo, desde el momento que entran a la escuela hasta el momento que se van de la escuela. Todo el tiempo las máscaras se las van a quitar. The only exception is when students are eating. La única excepción sería cuando están los niños comiendo. Students will enter and exit through a designated location. One of the things that we are exploring is for students to enter and exit from their classroom. As we know, Chillum, each classroom has a door to the outside. Algo que todos los estudiantes van a entrar y salir por puertas indicadas, por específicas puertas que van a asegurar de nuevo el concepto de su protección. Así como sabemos que en Chillum los cuartos o las aulas tienen cada una puertas, entonces estamos explorando esa posibilidad, que cada estudiante salga por su puerta designada de su aula. Students will not be able to congregate. They will not be able to be in large groups. So they will, wherever their designated arrival and dismissal location is, they will be required to report there. Los estudiantes no van a poder congregarse, o sea, estar en grupos o relacionarse cercamente. Tendrían que estar en las áreas designadas y respetar las líneas y las guías de protección. So as far as reporting COVID-19 cases, as always, reports will remain confidential. In the event that there's an exposure or a possible exposure, there are certain steps that I must follow. En el concepto de reportar los casos del coronavirus, todos los reportes son confidencial, o sea que no se divulgará información a la comunidad ni nada por el estilo, pero en el evento de que sí haya un caso, digamos, en nuestro edificio, hay pasos que la doctora tiene que seguir para adherir a las guías del CDC. Así que entonces va a seguir pasos para reportar el caso que se ha encontrado en el edificio. So we will notify the Office of Health Services, who will then notify PG Health Department, and then we will get directive as to what our next steps are as a school. Primeramente, ella tendría que avisarle a la Oficina de Servicios de Salud, quien después entonces esa oficina le avisaría al Departamento de Salud del Condado de Prince George's County, y de ahí entonces esperarían los siguientes pasos que se le darían a ella o al edificio o a nuestra escuela, los siguientes pasos a seguir, pero tendría que esperar a que se le diga qué pasos va a seguir después. So here is the contingency plan for if there's a 4-step plan for addressing any confirmed cases that we have in the school or a classroom. Aquí tenemos el plan de contingencia what was the last part? Contingency plan? Yes, just talking about there's a 4-step plan. Okay, y son 4 pasos plan. So the first step of the plan is that we isolate or quarantine the employee or student. If they're in the building, we isolate them and quarantine them. If they are not in the building, then they remain home. El primer paso es ponerlo en cuarentena o aislarlo. Entonces, si hay un caso confirmado en nuestra escuela, entonces la doctora tendría que asegurarse que esa persona, ya sea un estudiante o sea un personal de la escuela, entonces va a ser puesto en cuarentena, y si está en casa y está enfermo del coronavirus, entonces se quedaría en casa asegurándose que se siga la cuarentena. Next, we address and isolate any staff members or students who were in close contact with the positive employee or student.
El siguiente paso es seguir y buscar y también aislar cualquier personal de la escuela, al igual que cualquier estudiante que estuvo en cercanía con la persona que tiene el coronavirus o que salió positivo. Next, we'll clean and disinfect the classroom or the entire school, depending on the staff member or the student and the places that they have moved within the building. El siguiente paso, el tercer paso sería limpieza profunda, al igual que desinfectar la clase o la escuela o la área designada o el área donde estuvo esta persona enferma. Following a confirmed case as recommended by the CDC, Prince George County Public School will notify all parents and guardians and employees of the student or staff member, of course, without sharing any name or position. Si hay un caso confirmado adentro de nuestro edificio, entonces es recomendado por el CDC que el condado tendría que notificar a todos los empleados y los padres o guardianes de nuestros estudiantes acerca de que hay un caso, pero cada persona, nombre, posición, etcétera, no se daría. O sea que eso sí sería confidencial y se mantendría confidencial. Solo sería decirle a la comunidad que tuvimos un caso positivo, pero eso es todo lo que se diría. All right, so now let's really talk about this classroom design based on the CDC recommendations. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de las clases o del aula basado en la recomendación del CDC. So for as I already mentioned, face coverings and masks are required, and not just the face shields, but face masks, or nose covering the nose and the mouth. Como ya le mencionamos, una de las cosas que es prioridad son las mascarillas y no solo es ponerse protección, porque hay personas que usan una protección, pero no solo ponerse, tendría que, si se va a poner eso, también tiene que andar la mascarilla. La mascarilla tiene que cubrirle la nariz y la boca todo el tiempo. So for our pre-K students, it is 10 students max in a classroom. Lo que es en estos momentos pre-kinder, solo podrían estar 10 niños máximo en una clase. For kindergarten through 5th grade, there's 15 students max. Para los niños de kinder a quinto grado, solo son 15 estudiantes por aula, no más. However, it is to be noted that at Chillum, our classrooms are very different sizes. So in order to keep desks 6 feet apart, there may be some classrooms that can hold 12. There may be some classrooms that can hold the 15. Pero basado a nuestra escuela, sabemos que nuestra escuela es un poco pequeña, así que hay algunas aulas que aunque digamos sean 15, solo puedan estar 12 estudiantes basado al tamaño de la clase, porque tenemos que asegurarnos que cada asiento esté separado los 6 pies. All desks again are to remain 6 feet apart, and each seat or each desk will be assigned by the teacher to help with contact tracing. So for example, if Kennedy Daniels sits at seat 1 on Monday and Tuesday, and then Callie Daniels sits at seat 1 on Thursday and Friday, that seat stays the same. So we know who's sitting at the seat. También las mesas, las sillas, las mesas donde se van a sentar los niños van a estar, de nuevo le decimos, 6 pies de parte, y también para asegurarnos de seguir, digamos, la cadena de contagio, se va a asegurar que los maestros asignen un asiento al estudiante. Por ejemplo, si Kennedy Daniels se sienta en la silla o en la mesa 1, digamos, el lunes y martes, y después viene Callie Daniels y se sienta en esa misma silla el jueves y el viernes, entonces se va a asegurar que esas dos niñas, esa sería su asiento designado, no cambiaría. All desks will be facing in the same direction. Students are working in their personal and designated space. Todos los asientos, todas las mesas van a estar viendo al mismo lugar, o sea que todas van a ser puestas de una forma
que tengan la misma visión y los estudiantes van a trabajar solamente en su área designada, o sea, esa mesa ahí es donde van a trabajar todo el tiempo. So I have a picture of two of our classrooms, the work that we have been doing in preparation. Aquí tenemos dos ejemplos, dos fotos de dos clases diferentes que le pueden demostrar el trabajo que estamos haciendo en preparación para que los niños retornen. I want it to be very clear that this box that this desk is in is where the student remains all day. Quiero hacerles claro, dice la doctora que quiere hacerles claro, que esa caja, donde usted ve esa caja que está al asiento en la mesa, que les apuntó ella, ahí es donde el estudiante se va a quedar todo el día. There is no movement around the building. Students remain in the classroom for everything. No habrá ningún tipo de movimiento alrededor del edificio. Los niños se van a quedar en ese lugar, en ese asiento, en su asiento designado todo el tiempo, todo el día que estén en la escuela. This is an example, the table of a pre-K and kindergarten classroom. There will only be 2 students to a table with a divider and a sneeze guard in between both. Este ejemplo que le acabo de enseñar, que está a la mano derecha, es el ejemplo de pre-kinder. En esa mesa solo se sentarían 2 estudiantes, uno a cada extremo. En medio se pondría un divisor, al igual que protección de estornudos, o sea, una protección plástica donde cubriría a cada niño. So I thought it would be best for you to kind of see a picture of what it would look like if you choose in-person learning for your champion. Le estamos enseñando esto porque la doctora quiere que usted tenga una foto o una imagen en su mente de cómo se va a ver si usted elige mandar a su estudiante en persona. So now we're going to actually talk about hybrid teaching and what that really looks like. Ahora vamos a hablar acerca del hybrid teaching, del modelo que va a ser el concepto de parte en escuela, parte en casa. Our teachers will be receiving professional development around best practices for hybrid teaching. Nuestros maestros todos van a recibir desarrollo profesional en lo que se basa a cómo enseñar en este modelo de hybrid, o sea, de nuevo, parte en casa, parte físico. So, as mentioned before, and you may have heard it from Dr. Golson, but the students will be placed in cohorts. Tal vez ya ha escuchado que la CEO, la doctora Gosen, compartió que los estudiantes van a ser puestos en cohorts, que, o sea, son en grupos. So this is a better picture of to kind of see it. So cohort A will be students that are last names A through J. Ahí le enseña una foto como ejemplo. Los estudiantes que tienen de nombres de letra de apellido a la J van a estar en el cohort o grupo A. So that means that, and again, I'm talking about students whose parents have decided that they are doing in-person learning. De nuevo, le reiteramos, esto es solo para aquellos estudiantes quien los padres han decidido que van a venir físicamente a la escuela. So for cohort A, those students that are from A through J, they would come to school on Monday and Tuesday only. Entonces, para el cohort o el grupo A, que son los estudiantes con apellidos de A la J, vendrían a la escuela nada más lunes y martes nada más. Thursday through Friday will be cohort B, and that is students with last name K through Z. Y el jueves y el viernes sería el grupo que vendría a la escuela, sería el grupo B, que son los niños con apellidos de la K a la Z. On Wednesday, there will be no students in the building. That day will be an asynchronous day of small groups, interventions, teacher office hours. El día miércoles no habrá ningún estudiante físicamente en la escuela. Ese día, al igual, sería un día de grupos pequeños, intervenciones, también horas virtuales de maestros, que los niños puedan interactuar con los maestros si es necesario.
Now, as mentioned before, parents, you do have a choice to opt in or opt out for in-person learning. Como le mencionamos al comienzo, le volvemos a reiterar que usted como padre tiene la posibilidad o tiene la opción de mandar a su hijo físicamente a la escuela o que se quede en casa. Usted tiene la opción. If you decide that you would like your champion to do in-person learning, then but then you become uncomfortable after a week or two, you can transition your student back to distance learning. Digamos, un ejemplo, que usted decida mandar a su estudiante físicamente a la escuela, pero después de 1 o 2 semanas usted no se sienta confortable con la idea ya y no quiera que el niño siga, usted tiene la opción de entonces mantenerlo en la casa o dejarlo en casa. However, if you choose distance learning, you are unable to choose or decide 2-3 weeks later that you want your student to come into the building. Pero en lo contrario, si usted decide que usted va a mantener a su estudiante en casa y digamos de en un mes o unas semanas usted decide mandar al niño físicamente, no podrá hacerlo, no podrá. I also want to make it very clear because I think that there has been a lot of misconception around this next piece of hybrid teaching. También quiere hacer esta parte extremadamente clara porque siente que ha habido bastante malentendido de esto, lo que va a hablar ahora, así que quiere ser bien clara con esta parte. Students will still be receiving instruction virtually. Todos los estudiantes todavía estarían recibiendo instrucción, o sea, clases virtualmente, todos. So again, even though students may be in person, they are required to bring their laptops and tablets, and they will still be receiving instruction virtually. Todos los estudiantes, aunque vengan físicamente a la escuela, están requeridos a traer sus computadoras o tabletas porque van a recibir su clase virtualmente. There will be no individualized instruction. There will be no small groups of instruction. Teachers and students will still remain 6 feet apart. No va a haber clase 1 a 1 con la maestra o cercanía con la maestra. Tampoco va a haber cercanía con los otros niños. Como le dijimos antes, los niños van a mantenerse en un espacio específico todo el tiempo. No va a haber cercanía y van a aprender virtualmente a través de su dispositivo técnico. So to make it very clear, what they are doing now at home is what they would be doing in the building. Así que para ser extremadamente clara, lo que quiere que sepa es que lo que su hijo está haciendo en estos momentos en su casa es exactamente lo que va a hacer cuando venga físicamente a la escuela. The difference is that they will have to remain at school with their mask on and in that box of tape that I shared. La diferencia es que en la escuela los niños va a tener que tener la máscara todo el tiempo y mantenerse adentro de esa caja de tape que ella le enseñó en la silla asignada, no se va a poder mover de ahí. They will be required to bring everything and take everything every single day. So no materials will stay in the building. Y van a ser requeridos que todo el material o los materiales que ellos traigan consigo mismos se irían a casa con ellos todos los días. Nada, absolutamente nada que traigan los niños se va a quedar adentro de la escuela. Todo vendría y iría con ellos todos los días o todos los días que vengan a la escuela. So for breakfast and lunch, students will grab their meals as they come into the building every morning. Basado a la merienda y el desayuno, cada niño que entra a la escuela en la mañana van a agarrar ellos físicamente, van a recibir su desayuno.
For lunch, the same, they will receive a prepackaged, whether it be hot or cold meal, and they will eat in the classroom. Y para la merienda van a recibir un paquete, sea ya comida helada, o sea, como un sándwich, por ejemplo, o comida caliente se les dará, físicamente a ellos se les dará y ellos solo van a comer en su mismo espacio donde van a hacer su trabajo. There will be no gathering of students for lunch. Students will not be sitting at the same table. Table, their desk, their box is their area to eat their breakfast, do their work on their computers, and also eat their lunch. Entonces, básicamente, esa parte es el lugar donde los niños van a hacer su trabajo, ahí es donde van a comer, donde van a hacer su trabajo, es donde van a estar todo el tiempo. No, no van a moverse porque no está permitido que ellos se congreguen o se acerquen a otros niños. For those students that opt out of in-person learning and they continue virtual learning, they still will be able to pick up meals on Mondays and Wednesdays. Para aquellos estudiantes quienes sus padres han decidido mantenerlos en casa, todavía van a tener la posibilidad o la habilidad de venir a la escuela para venir a traer comida, desayuno y merienda los lunes y los miércoles, tal como lo estamos haciendo en estos momentos. Meals will remain free for any student that is enrolled under the age of 18. Y todas las comidas dadas son gratis para todos los estudiantes que tengan menos de 18 años, que están inscritos en el condado Prince George's County, van a recibir comida gratis. All right, so I am going to briefly talk about transportation, but I do not have specific information about transportation yet. Ahora, en el concepto de la transportación, no tenemos información específica a nuestra escuela todavía. Our bus drivers and our bus aides, they will participate in training before students return. Nuestros conductores de bus, también los ayudantes que van con ellos, van a recibir entrenamiento antes de comenzar a la escuela. They will ensure that high touch areas will be cleaned and disinfected daily and in between the routes. También ellos se van a asegurar que las áreas tocadas a menudo en los buses sean limpiadas todos los días y también entre rutas en lo que se van moviendo. For my pre-K and kindergarten champions, we're asking that you continuously clean and disinfect the safety vests every evening. Para los niños que están en pre-kinder y kinder, le pedimos a los padres que por favor, si deciden que mandar a los niños, que limpien el chalequito que se les pone a ellos de protección, que lo limpien y desinfecten todos los días. And the maximum number of students per bus will be one student per seat on that bus. So however many seats are on that bus, it is one student per seat. So of course that means routes may be a little longer. They may have to come back and get students depending on how many students have chose to opt in for in-person learning. Y en el concepto del distanciamiento adentro del bus es un niño por asiento, así como está en esta foto. Así que si eso puede significar, por ejemplo, que las rutas tomen más tiempo, se alarguen un poco más o que posiblemente tengan que venir a dejar niños ir de nuevo a recoger otros niños. Entonces, para que lo tenga en mente también. So just briefly, we'll talk about attendance. I think we've done a really good job as reminding you all about our attendance requirements. Brevemente vamos a compartir acerca de la asistencia. Creemos que hemos hecho un buen trabajo en recordarle la asistencia y cuán importante es. So daily attendance is required whether physical or virtual learning. La asistencia del estudiante es requerida todos los días, ya sea en persona o virtual. Tiene que estar presente en clases diariamente. Students that are not present on days of live instruction, whether it be physical or virtual, they will be considered absent.
Aquellos estudiantes quienes no estén presentes en las clases en vivo a través de Zoom con su maestra van a ser, ya sea que no estén físicamente presentes o virtualmente presentes en las clases en vivo, van a ser marcados absentes. Google Classroom will still serve as where students submit work. Y Google Classroom todavía será la manera usada para que los niños otorguen su trabajo o que puedan dar su trabajo a sus maestras, el trabajo ya completado. During distance learning only, if a student has issues with the technology, it is up to the parent to notify the teacher so that we can put that code into School Max. Durante este tiempo de aprendizaje a distancia, si en algún momento su estudiante tiene un problema técnico, es su deber que usted le mencione a la maestra directamente a través de ClassDojo o por correo electrónico que su estudiante está teniendo problemas técnicos para que la maestra ponga el código correcto en el sistema de asistencia y no le afecte ese día la asistencia a su estudiante, pero usted tiene que dejarle saber a la maestra. So we are asking for parents to notify the teacher of a student's absence before the next instructional day. Les estamos pidiendo a los padres que por favor notifiquen al maestro de cualquier absencia el día siguiente del día perdido o del día que estuvieron enseñando o que la maestra estuvo enseñando, dio clases y su estudiante no estuvo. El día siguiente, de inmediato, usted tiene que dejarle saber a la maestra acerca de la absencia de su hijo. Three consecutive days requires a doctor's note, and we want to, and we will be checking for those students that are consistently absent, and we will be following up with our PPW to ensure that we do home visits and any other thing that we need to ensure our champions are here in the building. 3 absencias consecutivas, o sea, una después de la otra, 3 seguidas, requerirían que usted nos dé una nota del doctor diciendo que el estudiante estuvo enfermo y por eso no estuvo en clase 3 días seguidos. También vamos a estar comunicándonos con nuestra PPW, que es una persona que está designada a lidiar con el concepto de asistencia de nuestra escuela para asegurarnos el bienestar del estudiante, tal vez aún haciendo visitas en casa, con el fin de asegurarnos que nuestros estudiantes estén bien y tengan lo que necesiten. I also want to remind you, after 10 consecutive days of a student being absent, we will withdraw the student from school. Después, también queremos recordarle que si un estudiante tiene 10 días consecutivos de ausencia, 10 días, serán removidos del sistema. O sea que no se les quitará la inscripción a la escuela y estaría fuera del sistema escolar si ha perdido 10 días consecutivos. And this is for both in-person and virtual students. Y esto sí aplica para los niños físicamente y los niños que estén virtualmente también. So we just want to thank you for your continued partnership. We know that this has not been easy, but I continue to brag about our parents and our staff and our champions. There's really no place like Chillum. So we just want to say thank you. Queremos darle muchas gracias por ser parte de nuestra escuela y por ayudarnos, el compañerismo, ayudarnos a nosotros a hacer nuestro trabajo y al igual sabemos que nuestra escuela es especial, nuestros maestros, nuestros padres, nuestros campeones, así que le damos gracias a ustedes por apoyarnos y ser parte de todo lo que estamos haciendo. So at this time, we will open the floor for any questions that you may have. I will do my best to answer them. A este punto le vamos a abrir el espacio para que haga sus preguntas y la doctora va a hacer todo lo posible por respondérsela lo mejor posible. There will be a parent town hall meeting with Dr. Golson tomorrow. So I definitely encourage you all to listen to that information.
También la CEO, que es la encargada de las escuelas públicas del condado de Prince George's County, que se llama Dr. Golson, va a hacer una llamada telefónica donde va a hablar acerca de las cosas del condado, o sea, de las escuelas públicas. Le invitamos a que sea parte. Es extremadamente importante que usted sea parte de esas llamadas porque ahí usted no solo escucha información que viene directamente desde arriba, y también usted puede hacer preguntas que usted tenga como padres, así que hágase parte de eso. So we want to go, Ms. Perla, with the first question. Okay. The first question is, this parent wants to know if the COVID-19 test would be done at school if a No. kid is sick. No, it will not. There will not be any COVID testing happening at any of the schools in Prince George County Public Schools. Este padre preguntó que si un niño está enfermo, si se le haría el examen del coronavirus en nuestra escuela. Y la doctora dice que no, en ningún momento habría exámenes del coronavirus administrados a ningún estudiante de la escuela del condado de Prince George's County. The next question that says, I chose to opt out of in-person learning. Therefore, the student will continue to do exactly what she is doing now to access class and specials when school reopens. That is correct. If you choose distance learning or to continue distance learning, the schedule and everything stays the same. It's to be noted again that teachers are teaching virtually from the building. So even though there will be students in person, they still will be receiving instruction from their Chromebooks. Este padre pregunta, da el ejemplo que su estudiante, que si este padre ha decidido mantener a su hijo en casa y que no retorne, está preguntando que si va a seguir el mismo horario y seguir las mismas prácticas que tiene puestas en estos momentos. La doctora le dice que eso es correcto, porque aunque el estudiante esté en casa, todavía va a recibir, los maestros van a enseñar virtualmente, aunque los maestros van a estar físicamente adentro de nuestro edificio, ellos van a enseñar a través de la computadora a los niños que estén físicamente ahí y que estén en casa. Así que esa parte, si usted decide mantener a su hijo en casa, su horario no cambiaría, sería exactamente el mismo que está haciendo ahorita. The next question, it says, what time will school start? School will remain the same hours of in-person learning and distance learning. So in-person learning, students will begin at 8 o'clock. La siguiente pregunta es, ¿a qué hora va a comenzar la escuela? La escuela va a comenzar a la misma hora, virtualmente y también físicamente, como lo hemos hecho antes. La escuela comenzaría a las 8 de la mañana. The next question. When is school going to be open? So the phase one, or it begins April 8th, which is a Thursday, and that is cohort B. So those students that are in cohort B will begin first on April 8th. La escuela comenzaría abril 8, entonces abril 8 cae en un jueves. Entonces, los niños que vendrían primero a la escuela sería el grupo B, porque se acuerda que dijimos grupo A viene lunes y martes y el grupo B jueves y viernes. Entonces, como cae un jueves, va a ser el grupo B que vendría a la escuela primero. Once you all have notified us, so I forgot to mention this, I will be sending the survey out tomorrow to indicate if you will want to choose in-person learning or continue distance learning. You have until next week to make the decision. Vamos a poner, you said we're going to do it tomorrow? Tomorrow, yes. Okay, mañana vamos en Class Dojo, vamos a poner una encuesta donde usted va a llenar qué usted prefiere. Si usted quiere que su hijo venga a la escuela físicamente o si prefiere que su estudiante esté a distancia. Entonces es importante que llene esa encuesta. Lo vamos a poner el día de mañana en Class Dojo. And from there, once we have the list of the students that will be returning in person, you will be contacted and to let you know by your teacher which cohort you are in and which days you attend school. Ya cuando tengamos una idea, usted va a tener hasta la semana que viene para llenar esa encuesta. Va a tener hasta la semana que viene para hacer una decisión
Y ya cuando tengamos los números exactos de qué niño y los nombres de cada estudiante que va a retornar, usted recibiría una llamada de su maestro donde le diría el maestro a qué grupo pertenece su hijo, si es el grupo A o el grupo B. If students are in the same household but have different last names, we can place them in the same cohort. Si hay estudiantes, por ejemplo, que estén en su hogar o que sean parte de su hogar, que tengan diferentes apellidos y usted quiere que ellos sean puestos en el mismo grupo, o sea, que vengan a la escuela el mismo día, podemos hacer esa posibilidad también. For students that have two last names, we will go with the initial of the first last name. Si hay estudiantes que tengan dos apellidos, vamos a usar el primer apellido que tenga el estudiante, la letra del primer apellido. So a student that their name is Hernandez Ruiz, we would go with the H, so the student would be in cohort A. Por ejemplo, si hay un estudiante que tenga como apellido Hernández Ruiz, entonces va a ser usado la H, porque Hernández sería el primer apellido, y entonces ese estudiante estaría en el grupo A, porque es de la A a la J. The next question, I think, is Oh, hold on. from Swan 6. Yeah, so Miss Swan is saying, I think we already answered it. It's when will school start and who are the kids going to be with? They will be with their teachers. So teachers will be required to teach the students that are in person and the students that are virtual at the same time. A la pregunta que, bueno, ya dijimos que las clases iniciarían abril 8 y con quién estarían los niños con su misma maestra. La misma maestra que tiene es la maestra que va a enseñar virtualmente y físicamente. So the next one, the question: if my child is in the A group, will the child be on the cron? So yeah, so if your child is in a so if your child is in cohort A, then for Monday and Tuesday they are in person, but for the rest of the week they are at home. Si, digamos, su estudiante está en el grupo A, por ejemplo, el grupo A, entonces el lunes y el martes su estudiante estaría físicamente en la escuela si usted sí lo decide, y el resto de la semana estaría en casa. The next question: will students have to show a negative COVID testing to come back to school? No, they do not. La siguiente pregunta es si los estudiantes tienen que hacerse un examen de coronavirus enseñando que están negativos para retornar a la escuela. La respuesta a eso no. No es requerido que los niños tomen un examen de coronavirus para poder retornar a la escuela. The next one: will the school be able to provide a list of COVID-19 testing sites? We don't have that, but that is something that maybe we can gather and post on Class Dojo. Esta pregunta es que si la escuela va a proveer una lista de lugares donde se pueden hacer el examen del coronavirus. No es algo que tengamos, pero sí podemos trabajar en una lista para tenerla a su disposición. If a child has a fever and his parents cannot be reached due to their working condition, what happens to that child during that wait period? Unfortunately, the child remains in the CARES room. Esta pregunta es, digamos, este padre dice, si un estudiante tiene fiebre, pero sus padres no pueden ser contactados por sus condiciones de trabajo, ¿y qué pasaría con ese estudiante durante ese periodo de espera? Desafortunadamente, el niño se quedaría dentro de esa sala de cuidados de coronavirus hasta que lo puedan venir a traer. The next question asks if students can bring their own PPE, such as Lysol and wipes. No, they cannot. They can bring their mask, hand sanitizer, but disinfecting products to use themselves, no, they're not able to. If they want to bring it, just as we do in the beginning of the school year, when you bring in like Lysol wipes or anything, you're able to donate those things, but students will not be able to use those by themselves. Este padre pregunta que si los estudiantes podrían traer sus propias
propios wipes de desinfectar o wipes de limpieza. La doctora le dice que si es para uso personal, o sea, que si usted le da a su niño un paquete de Lysol, un paquete de limpiar, no pueden tener productos de desinfectar para uso personal, pero si usted quiere donar productos para desinfectar, para la clase, para que la maestra lo use, entonces, o sea, para los niños, pero que la maestra lo tenga, puede hacer eso, como hacemos usualmente con los Kleenex y el jabón de lavar las manos, eso sí lo puede hacer, pero su estudiante no puede traer wipes de limpieza para tener personalmente. Um, what will the dress code be for the students? Students will not be required to be in uniforms for this school year. Ahora otro padre pregunta cuál sería el código de vestimenta de este año, para el final de este año. Entonces, para lo que resta de este año escolar, su estudiante no tendría que venir en uniforme. I think Puede the usar next ropa question casual. is the next question asking if the survey is going to be in English and Spanish Correct. or Yeah. go me. Good job. So yes, the survey will be both in English, Spanish, and French. La siguiente pregunta es si la encuesta estará en inglés y en español. Sí, estará en 3 lenguajes, español, inglés y francés. I think I answered that one. So we can email the survey. The unfortunate part is that we do not have every parent's email, so that's why we typically post important information on Class Dojo. But for those that are here, you completed the sign-in sheet. We do have your email, but we will also post it on Class Dojo. Otro padre pregunta que si la encuesta puede ser mandada por correo electrónico. Desafortunadamente, nosotros no tenemos todos los correos electrónicos de todos los padres, así que por eso es que usamos Class Dojo. Esa es la manera más eficaz que nosotros tenemos para compartir las informaciones importantes con todos ustedes. Si usted llenó la encuesta de asistencia que pusimos aquí en el chateo, que le pedimos que llenara para hacerse presente al comienzo de la reunión, entonces sí tenemos su correo electrónico, pero al igual el enlace del link, el enlace que ese link lo vamos a poner en Class Dojo de todas maneras para que ahí usted lo agarre y lo llene. The next question asks if a parent can change their options after a few weeks of in-person or distance learning. They can only change their option if they have chosen in-person learning and are now uncomfortable. But once they switch to distance learning or start at distance learning, they cannot come back to in-person learning. La siguiente pregunta es que si un padre elige, por ejemplo, a mandar a su estudiante físicamente a la escuela, si tiene la opción de después de una semana, si ya no se siente confortable con esa idea de mantenerlo en casa. La respuesta a esa parte, sí. Si usted mandó a su hijo físicamente y después tipo se arrepintió y ya no quiere que venga su hijo más a la escuela físicamente, usted puede mantenerlo en su casa. Ahora, si usted eligió mantenerlo en la casa y no mandarlo físicamente desde el comienzo, usted no va a poder cambiar de opinión o cambiar de mente. O sea, no va a poder mandarlo o decir 2 semanas después, decir quiero que el niño venga físicamente, no va a poder hacer eso. Next one says, I have 3 kids. Can I just decide 1 or 2 do in-person learning? Yes, you will complete the survey for every student that you have. La siguiente pregunta es que si tienen más de un niño y decide que, digamos, 2 o uno de los niños venga y los otros no, si puede hacer eso, entonces la doctora le dice que sí, que usted va a llenar la encuesta por cada estudiante que usted tenga. O sea, si usted tiene en nuestra escuela 3 estudiantes, va a llenarla 3 veces, porque tiene que poner cada nombre del niño. Este sí, este no. Entonces, si tiene 2, va a hacerlo 2 veces. Si tiene 1, va a hacer 1 vez. The next one is, what time will students be allowed in the building in the morning? We will do a staggered start time to ensure that we can just control the numbers. I do not have the exact time as of today. Sí, la siguiente pregunta es que a qué hora van a dejar que los niños entren adentro de la escuela. Todavía no tenemos la hora designada, la hora específica, pero sí van a dejar que los niños entren en un proceso antes de que comience la escuela, pero no le podemos decir exactamente todavía qué hora porque no sabemos.
The next one, will the teacher be talking and we are going to do our work on a laptop or iPad? This sounds like one of my champions. Yes, the teachers will be talking to the computer and you will be learning and completing your work from the computer. La siguiente pregunta es de uno de nuestros campeones que lo escribió y está preguntando que si su maestra va a estar hablando que al mismo tiempo que esté físicamente el estudiante en la computadora, y la respuesta es sí, la maestra va a estar enseñando a través de la computadora, aunque esté físicamente el estudiante va a estar en la computadora aprendiendo. Is there going to be a school bus? Yes, there will be. There still will be a school bus. La siguiente pregunta es que si va a haber un bus asignado, y sí, como le reiteramos al comienzo, va a haber un bus asignado a la escuela. Yes, there's a question of will teachers still use Zoom? Yes, Zoom will still be our main platform. Otra pregunta es que si Zoom va a ser la plataforma usada para enseñar en clases en vivo, y eso es correcto. Nada de eso va a cambiar. Se va a mantener que Zoom va a ser la plataforma usada para que aprendan en clases en vivo los niños. There's a question about what would happen with children that have chronic illnesses. There is and that I think that probably also goes with the next question about children with the breathing disorder. How can they be accommodated? It is a requirement for all students to wear the mask. I believe there is some guidance in the parent guide that has been posted, but that is the question that I can pose to my supervisor to get some information. En base a eso, porque también esta pregunta es ¿qué pasaría con los niños con enfermedades crónicas? Y también la siguiente pregunta es basada, ¿qué pasa con los niños que tengan problemas de respirar, en el concepto de tener la máscara todo el día? Entonces, basado a eso, esa es una pregunta que tendría que hacer la doctora a su supervisora acerca de qué tipo de arreglos, pero lo que sí sabemos que es que los niños tienen que tener la máscara puesta todo el día por la seguridad de ellos y del resto de los estudiantes. Entonces, no les sabríamos decir una respuesta exacta, pero ella va a preguntarle a su supervisora. The next question, if a student that contracted COVID is contact traced back to the school, what happens to the students or teachers in terms of quarantine guidelines? So if a student or a staff member contracts COVID and is traced back to the school, we only quarantine the area that the student or staff member was in. We do not shut the entire building down. Esta pregunta de este padre es: ¿qué pasa, por ejemplo, si un estudiante contrae coronavirus y ven que es conectado a la escuela? ¿Qué pasaría con esos estudiantes, maestros, en términos de las guías de cuarentena? Entonces, lo que harían es, dependiendo de donde estuviese ese estudiante, esa área donde estuvo, esos son los maestros que serían puestos en cuarentena y esos estudiantes. O sea, que no se va a cerrar la escuela entera, ya que los estudiantes no se van a estar moviendo. Entonces, si está en una área específica, una aula, ese lugar, y esos maestros que estuvieron en contacto con ese estudiante o esos niños en esa aula, van a ser puestos en cuarentena. No el resto del edificio, porque los estudiantes no tendrían acceso al resto del edificio. And depending on the close contact, we let the students or teachers, staff members know, and then depending on the contact, we'll determine if they should quarantine at home or if it is safe for them to come back to the building. Y ya cuando sepamos que este estudiante tiene coronavirus y se ha marcado conectado en cadena acerca de las personas que estuvieron en contacto físico con esa persona, entonces de ahí van a determinar si es seguro que la persona que estuvo en contacto, si fue un contacto cercano o no cercano, si es sano que regrese a la escuela o que se mantenga en cuarentena. Se le diría a los padres, los estudiantes y los maestros. Yes, if students wanted to wear their uniforms, they definitely can. Si los estudiantes quieren usar sus uniformes, sí pueden, pero no es requerido. Our next question asks about specials like PE.
All specials will either happen in the classroom or we will continue virtual. But again, students do not move anywhere but their box, their location, their designated space within their classroom. Basado a la educación física o las clases especiales, todas esas van a ser recibidas tal como son ahora. Así que de nuevo los estudiantes no se van a mover de esa caja, de esa caja de tape o ese espacio que ella le mostró en esa foto, no se van a mover del todo, no irían a ninguna otra parte de la escuela más que a esa. The next question just asks how lunch is handled. Again, lunch happens in the classroom. Lunch will be delivered to the students in the classroom. They eat at their desk. Their desk serves to be almost like their home. They eat at their desk. The lunch will be discarded by our custodial team or members of the Covet team, and then students will resume instruction. Esta pregunta es acerca de la merienda, cómo se va a tomar la merienda o cómo la vamos a dar. Y como ya le mencionó temprano, la merienda va a ser llevada a cada uno de cada una de las aulas y va a ser echada o botada después de que coman por las personas de limpieza del building o también personas asignadas al comité de coronavirus de la escuela. Do we have an idea of when school will be fully open? No, they haven't given any guidance of when we will be fully operating. La siguiente pregunta es que si tenemos alguna idea de que cuándo va a abrirse la escuela completamente. Y la respuesta es no, no tenemos ninguna idea. No han dicho absolutamente nada de cuándo se va a abrir la escuela completamente. No sabemos. Can students bring their own lunch at school like you used to? Yes, they can. It will remain with them at the entire time. Otra pregunta es que si los estudiantes pueden traer sus propias meriendas a la escuela como lo hacían antes. La respuesta es sí, pueden traerlos. La merienda, si usted quiere mandarle comida o que traiga comida, el niño solo se va a mantener con la comida consigo mismo todo el tiempo hasta la hora de comer y igual como antes. Puede hacer eso si usted quiere. The next one is, in what order are kids going to be picked up from the classrooms? We have not gotten to that point yet in our planning, but just as the arrival, it will be a rolling kind of schedule. No sabemos todavía, pero va a ser un horario de rotación. Todavía no le podemos decir exactamente, estamos todavía hablando de eso y planeando esas partes específicas en concepto a cómo los niños van a ser recogidos después de la escuela. The next one is, will kids that stay at home, will they receive classes every day with their assigned teachers? Yes, they will. Yes, they will receive classes every day with their assigned teachers. Sí, la respuesta a esa pregunta, los niños que se queden en casa van a recibir clases todos los días como lo hacen ahorita con sus maestras asignadas. Well, we already answered that one. How are the students going to get picked up? Again, whatever their normal dismissal, whether it's they are a walker or a car rider or if they are a bus rider. De nuevo, como esa misma pregunta de cómo van a ser recogidos los niños, le reiteramos que va a ser un horario de rotación, pero sí va a ser igual buses, camino, recoger por carro, como lo hacemos usualmente, nada más que va a haber unas guías puestas para que se haga lo más sano posible. We answered that one. Yeah. The next one is, when are they gonna be able to fill out the form to say if they want the kids to come? You will be able to complete the survey again beginning tomorrow, and you will have until next Friday to complete it. Para la respuesta, la pregunta, ¿cuándo se llenarán las guías para mandar a los niños a la escuela?
Se le va a otorgar esa guía a través de Class Dojo mañana y se tendrá hasta el viernes que viene, no este viernes, sino el viernes que viene para llenarlas y completarlas. Again, it will be posted on Class Dojo, and we will also email it to those parents that we have their email address. Lo vamos a postear, la encuesta va a ser posteada en Class Dojo y se la vamos a mandar por correo electrónico a todos los padres que llenaron la encuesta de entrada de marcarse presente el día de hoy en esta reunión. Se las vamos a mandar a ustedes si llenaron esa forma, así que si no la llenó, por favor, llénala. Will students have a designated time to use the restrooms, and will they have recess or break? So we will have designated times for bathrooms. As far as recess, we are working on how to safely do that for all students. Los niños, esa pregunta es que si los niños van a tener un tiempo designado para usar el baño y tener breaks o el receso, el tiempo de receso que es el tiempo de jugar. En concepto al baño, sí van a tener tiempos asignados para ir al baño. En el concepto del receso, todavía estamos, la doctora todavía está viendo las opciones de cómo es la mejor manera o la manera más eficaz de hacerlo para asegurarnos de nuevo que nuestros niños estén sanos. Entonces, no sabemos exactamente cómo sería, estamos explorando opciones. That's the last question. All right, so at this time, we did turn the chat off just to kind of honor time. If there, again, as I stated, this will not be the first town hall meeting. I know you have a lot of questions. As more information comes out, we will continue to offer these meetings to talk. Le damos gracias por serse parte el día de hoy. Sabemos que tienen bastantes preguntas, pero como le dijimos, le vamos a reiterar, no es la última vez que vamos a tener estas reuniones, vamos a seguir haciéndolas, vamos a seguir informándoles y respondiendo sus preguntas antes de que comencemos la escuela. Y no se olvide de llenar la encuesta de presente y también se le va a dar la encuesta mañana para que usted la llene. Again, thank you all so much, and this will be recorded and posted on Class Dojo. Have a great evening, everyone. Gracias a todos por hacerse parte. Tengan una linda noche. Grabamos esta reunión en lo completo. Lo vamos a postear en Class Dojo para que usted la pueda volver a ver si es que la quiere volver a ver. Okay. Goodbye, everyone. Bye.